Un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Honramos al nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, es un privilegio para mí estar en esta noche porque me pidió mi amigo, el presidente de evangelismo de nuestra región, para poder compartir con ustedes, dar esta apertura. Pero sí, es verdad, me perdí el servicio de ese sábado que Ezequiel ministró, el otro sábado anterior, en la reunión de pastores allí en el IBM en Córdoba, porque estaba ministrando en otra región, allá en la región cuyana, ¿no? Pero me dijeron que estuvo muy bueno y que, bueno, el Señor lo usó mucho y pude algo ver también cómo el Señor sigue prosperando sus planes y sus propósitos. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón en una de aquellas madrugadas cuando uno se despierta y no sabe por qué, o mejor dicho, que el Espíritu Santo nos despierta. Y de repente ahí es cuando Dios nos habla y empieza a ministrarnos y vamos encaminando nuestros pensamientos en el consejo vivo de Dios. Y por esto le doy gracias al Señor, porque me da el privilegio de poder servirle. Hace ya más de 48 años que estoy sirviéndole a Él, honrando su nombre, y quisiera realmente hacerlo mientras me dé la fuerza y que el Señor me sustente, pueda hacerlo y dar lo mejor de mí para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. La intitulación del mensaje de hoy, vamos a arrancar la apertura de este retiro de evangelismo de nuestra región 4, es la legítima autoridad. La legítima autoridad. Porque creo que todos los que están sentados aquí no son nadie nuevo, sino más bien todos de alguna manera tenemos alguna experiencia con el Señor desde que nos hemos convertido. Esa legítima autoridad es necesario tener en claro, porque no es simplemente hablar de autoridad, sino de hablar de una legítima autoridad. Todos más o menos hemos pasado situaciones por debajo de nuestro nivel de estima y otros nuevamente subir y de otras veces bajar. Siempre hay un alto y un bajo y hay un bajón en su vida, en la vida del cristiano, pero es necesario que tengamos en claro los conceptos que tienen poder en el reino y que del reino de Dios se manifiesta en la tierra, en el otro reino. Por eso la legítima autoridad allí en Juan, vamos a compartir 19, Juan capítulo 19, versículo 10 y 11, en el contexto que Jesús es presentado ante el gobernador de la época, en ese momento, en el tiempo de Jesús, Pilato, que le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? Le hace la pregunta. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En el verso 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, y esto tenga en cuenta, si no te fuere dada de arriba, de Dios el Padre. Y añade, como una acotación muy importante, y dice: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben quién lo entregaron? A Pilato. ¿Quién entregó a Jesús? Los judíos, los religiosos. Tenían autoridad, tanta autoridad que pudieron hacer que el de máxima autoridad gubernamental pudiera darle justamente el cumplimiento de sus propios deseos. Pero para ahondar en este tema de la legítima autoridad, quiero introducirme con el poder que mucha gente tiene y quiere manejar y que conocemos. La autoridad, el dominio, el gobierno. No el poder en definitiva como gobierno institucional, sino aquellos que en definitiva manejan el poder, que tienen cierta autoridad, cierto dominio sobre pueblos, sobre gente, sobre lugares, y que no dejan de gobernar inclusive y dominar más que gobernar. Y son estas expresiones las que nos permiten a nosotros ver
por lo general mal usadas. Estos creen que en definitiva tienen autoridad y tienen poder y son poderosos temporalmente. Lo son. Y en algunos casos se aferran tanto al poder y a la autoridad que tienen, que algunas instituciones en nuestro propio país podemos ver de que son de años. Instituciones que en definitiva a nivel gubernamental pasan los 30 y hasta 40 años. Gente que está arraigada allí, parece abulonada hacia el poder y nadie los puede sacar. Instituciones que de alguna manera no dejan de ser estorbo en el avance y el desarrollo y el crecimiento del país. La vida, las circunstancias, las oportunidades, el dinero, las influencias, la sagacidad, la astucia, los ha puesto en un lugar determinado de autoridad y de poder. Y creen que por lo general esa autoridad es inviolable, nadie puede dominarlos, son mayores que los demás. Por lo general el que ejerce autoridad desde esa plataforma cree que no hay nadie sobre ellos. Por eso es que toman libertades y dañan sin medir las consecuencias. Cuando hablamos de autoridad, de poder, de dominio, estamos hablando de hombres que no tienen claro lo que justamente es, por qué están en tal lugar. Siempre me llamó poderosamente la atención cuando la primer ministro de Alemania, aquella mujer que luego de 16 años de su trabajo, ella dejó su lugar como presidente o primer ministro de Alemania y se siguió moviendo como estaba acostumbrada a hacerlo. Seguía saliendo al centro de compras, a la carnicería, a la verdulería, al centro de compras como supermercados y demás. Se movía inclusive en medios públicos de pasajeros y era realmente un ejemplo de vida. Y hasta el día de hoy esa mujer dejó una marca en la historia política de Alemania. Pero mis hermanos, son muy pocos los que en definitiva llegan a poderes gubernamentales y pueden de alguna manera dejar ejemplos. Por eso como iglesia nosotros no debemos desconocer lo que es la legítima autoridad. Nadie puede superar a Dios, a quien tiene la legítima autoridad, y este es únicamente Dios y nadie más. Porque el que tiene la legítima autoridad está sentado en su trono, como lo dice Habacuc. Y no hay absolutamente nadie que pueda obligarle o pueda vencerlo o pueda sacarlo de allí, porque en definitiva es el auténtico y único Dios. Y nadie puede doblegar, ni nadie puede torcerle el brazo. Y desde el cielo, dice, Él gobierna en el cielo y en la tierra. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Entonces tenemos que observar que nadie puede superar a quien tiene la legítima autoridad. No es que Dios tiene autoridad, tiene la legítima autoridad, que no la va a estar midiendo con seres creados, porque Él es supremo. Él es el creador de todas las cosas, auténtico y único Dios. Ahora, hemos visto caer a mucha gente, personas de influencia, organizaciones inclusive, instituciones, gobiernos, por no reconocer a Dios. Las noticias alcanzan a mostrarnos que en definitiva, gente que no reconocieron a Dios, de repente caen estrepitosamente. Dios de inmediato se pone al frente de aquellos que le ofrecen resistencia. De hecho, dice que da gracia a los humildes y resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia, pero a los humildes. No humildes de pobreza, sino humildes de corazón. Por eso la iglesia de Jesucristo es de mucha influencia para la sociedad, y cuando maneja la autoridad, no en los parámetros que el mundo conoce, sino la legítima autoridad que viene del trono de Dios,
es influyente tanto que puede cambiar el curso de muchas personas, de mucha gente, de instituciones, de pueblos, de naciones inclusive. Por eso podemos ver ejemplos como faraones que cayeron, reyes que cayeron, reinos que cayeron, famosos como los Beatles. Somos más famosos que Jesucristo. ¿Para qué dijeron eso? ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente con un plumazo Dios los borró. ¿O no es así? Políticos como Chávez, maldiciendo al pueblo de Dios sin medir la consecuencia, murió de lo que él mismo dijo, por haberse levantado contra los principios divinos. Saddam, el Titanic, ¿qué dijeron cuando entró al mar, al gran mar, y a dominar las aguas del océano? El barco más grande del mundo, que ni Dios lo va a poder hundir a este barco. ¿Para qué dijeron eso? No terminó ni siquiera el primer viaje. ¿O me equivoco? Mis queridos hermanos, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 4, dice: Él, Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hace una pregunta. Absolutamente nadie. Yo he conocido gente que hasta lo ha desafiado a Dios. He conocido a gente que le insulta. Gente muy desbocada que no se priva de expresar palabras torpes, palabras malas, palabras que inclusive no se privan de expresar sus malas palabras contra Dios. Pero aquí podemos ver claramente quién se endureció contra Dios y le fue bien. ¿Quién desafió a Dios y le fue bien? ¿Quién? Aquí tenemos algunos de los ejemplos que pude darles y compartir con ustedes. Mis hermanos, por eso es importante entender quién es el que tiene la legítima autoridad. El punto que vamos a abordar es que Jesucristo fue quien descendió del cielo como la auténtica y legítima autoridad visible de parte del Señor. En un contexto del que acabamos de leer, cargado de información sobre este tema, deja ver claramente quién verdaderamente tiene autoridad. Jesucristo tuvo escasos 3 años simplemente para desarrollar el ministerio público. En 3 años escasos pudo demostrar que fue la autoridad revelada de Dios a toda una sociedad que necesitaba reconocer. Y Jesucristo fue quien descendió del cielo para que la autoridad se viera y que los hombres, los seres humanos pudieran entender y observar. Pilato, quien tenía la máxima autoridad política y social del momento, quería seguir impresionando a la gente y especialmente a los religiosos de la época, porque ellos le habían traído. En un contexto donde sabemos que primero, después del Getsemaní, fue apresado Jesús y lo ataron como un malhechor y lo llevaron del Getsemaní primero a un juicio religioso. Todo estaba premeditado. Los que tenían autoridad, los jefes de la religión, no se privaron en condenarlo de inmediato a Jesucristo y lograr su cometido. Tanto que los religiosos de inmediato que tomó el juicio religioso lo llevaron al Palacio Real ante las autoridades civiles, en este caso Pilato. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron justamente congraciarse y decir claramente: acá traemos un malhechor. Acá traemos a alguien que tienes que condenarlo a muerte. Y queremos que lo condenes porque tú eres el que tienes la autoridad para dar muerte a alguien. Cuando empieza Pilato a examinarlo a Jesucristo, Jesucristo justamente empieza a atender muy específicamente las palabras de Pilato. En un momento cuando le dice: te acusan o te dicen que tú eres el rey de los judíos. Y lo que me encanta de esto es que Jesucristo dijo: para esto he nacido.
Para esto he nacido. Me fascina esa palabra. No se privó Jesucristo en decir para esto he nacido. Como cristianos, como evangelistas, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener claro esto. Para esto hemos nacido de nuevo. Para esto hemos nacido de nuevo. Cada uno hemos salido, si no hemos nacido en un hogar cristiano, hemos salido de las tinieblas. Se nos ha perdonado el pecado, se nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Hemos tenido una identidad que cayó y de repente Dios nos da una identidad nueva. Nos hace el Señor hijos legítimos de Dios. Para esto hemos nacido. Para ser hijos de Dios. Y para reflejar la autoridad auténtica y legítima del trono del Dios que está sentado en los cielos. Para esto hemos nacido. ¿Sabes que el cristiano, por pobre que fuere, espiritualmente, tiene gran potencia de los cielos? Porque tiene el ADN de Dios. Porque si ha nacido de nuevo, lo tiene a Dios. En este cuerpo de muerte, en este cuerpo, como dice el apóstol, está viciado. Porque estamos todavía en este cuerpo de pecado. Pero hay algo que el enemigo no puede negar y es la auténtica identidad que Dios nos ha dado. No es que nosotros le hemos pagado, Él nos compró. Él pagó por nosotros y nos dio esa autoridad. Somos legítimos hijos de Dios con legítima autoridad del cielo. Por eso el infierno debe temblar. Por eso los demonios deben temblar. Por eso es que no hay nada que pueda doblegar a la iglesia del Señor. Ninguna obra maléfica, ninguna artimaña del diablo podrá prosperar ante la presencia del Dios Todopoderoso cuando hay un hombre o una mujer de Dios firme en los conceptos de la palabra. Por eso es que Pilato, queriendo impresionar a los religiosos y a la gente que escuchaba allí, porque los religiosos habían hecho tal revuelo en el pueblo que allí estaba ya de mañana, todo el pueblo estaba sabiendo de que estaba Jesús preso y que iba a ser condenado a muerte. Los religiosos habían divulgado toda esa noticia, entonces el pueblo, es como que toda Jerusalén estaba sin trabajar, sin hacer las cosas cotidianas. Fueron todos atentos allí al pretorio, a la casa de gobierno, para ver qué iba a decir y qué iba a hacer Pilato. Y es cuando por querer impresionarlos, se lleva un gran chasco. Cuando se aplica Pilato la autoridad sobre Jesucristo, no prospera. Cuando Pilato quiere aplicar la autoridad que tenía como gobernador, como la máxima autoridad social y política en el momento, no resulta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es que estaba allí, frente a él, la imagen misma de la legítima autoridad del Dios creador del universo, Jesucristo. Cuando Pilato oye de que Jesucristo decía ser el Hijo de Dios, dice que Pilato le dio miedo. Eso dice la Biblia. Por eso digo, en un contexto cargado de riqueza espiritual sobre este tema, mis hermanos, es allí cuando hay una pregunta. A mí no me hablas, le dice Pilato. A mí no me hablas. Me estás ignorando. Veo que por allí dicen de que la mejor forma de ganar una discusión es callándose. Otra expresión es ignorándola. Otra expresión es no contestar. Calcule usted, el que se enfurece, peor todavía. Me imagino lo que Pilato habrá pensado y habrá dicho. A mí no me hablas. ¿No sabes que soy el gobernador? ¿No sabes que tengo la autoridad? Pilato, sintiéndose humillado por ser ignorado, afirma su posición y le dice a Jesucristo: ¿no sabes que tengo autoridad
para acabar con tu vida. Ellos me piden que te crucifique y puedo llegar a salvarte, pero tengo la autoridad de clavarte allí en la cruz. Pero mis hermanos, Jesús, en una humilde pero poderosa respuesta, le demuestra a Pilato quién es el que tiene la legítima autoridad. Y responde, Jesús responde en el verso 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Hermano, me hace ver el Señor en una gran escena espiritual, porque Dios envía a Jesucristo para que la visible y legítima autoridad sea Cristo mismo. Lo manda a Jesús que todos lo vean. Y entonces la autoridad ahora es visible, pero no era la autoridad de un gobierno, ni un gobernador, ni un reino o un rey. Era la legítima autoridad que había descendido del cielo y ahora estaba en la tierra. Y entonces, cuando Jesucristo estaba presente delante de Pilato, tenía que entender esto: no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba. Del trono ha salido la orden que yo esté delante de ti, pero atento, no tienes más autoridad que el que está sentado en el trono, ni mucho menos delante de mí. Jesucristo tenía que cumplir un plan divino. Jesús afirma que todo poder terrenal existe siempre y cuando Dios lo permita. Jesucristo le está enseñando a Pilato, a los religiosos y a la gente que estaba allí en el pretorio, y los que escuchaban y los que estaban allí, que está el poder terrenal moviéndose en la permisibilidad de Dios. Dios no está permitiendo a nadie a menos que tenga un plan y un propósito. Por eso es que el diablo se cree que tiene la autoridad para dominar a los hijos de Dios. En algún aspecto cree que puede destruirnos. Pero debemos de una vez por todas levantar la cabeza y entender de que jamás ninguna artimaña del diablo podrá progresar contra la iglesia del Señor. Todo será deshecho. No hay obra del diablo que prospere contra ti o contra mí, aunque estés debilitado, cuando estás quizás en algún momento de crisis o problema, cuando estás quizás allí en un bajón de prueba, en un proceso. ¿Cuántas veces el enemigo creyó que de allí no ibas a salir? Que de allí no íbamos a salir. Sin embargo, Dios, por su gracia y misericordia, conservó nuestra fe, conserva nuestra fe y seguirá conservándola. Porque Él no nos llamó por un tiempo para ser hijos de Él. Él nos llamó, nos dio nombre y puso su nombre, tu nombre, mi nombre, nuestro nombre, en el gran libro de la vida. Allí está rubricado y nadie lo podrá borrar excepto Dios. ¡Aleluya! Excepto Dios. Por eso que Jesús afirma que todo poder terrenal existe siempre y cuando Dios lo permita. Siempre me gustó declaraciones de gente inconversa con respecto al reconocimiento divino de nuestro Dios. Como por ejemplo en Daniel 4, 34 y 35. El rey más importante de la historia en aquel tiempo, que era conocido, llamado Nabucodonosor, luego de haber sido advertido para que no pudiera enorgullecerse, él se guardó por 12 meses, es decir, por un año, y de repente él se para en el estrado del palacio y dice: mira, todo esto lo hice yo. ¡Pah! Y Dios le había advertido. Y dice, cuando él estaba diciendo todo esto lo hice yo, de repente se vuelve loco. Lo transforma. Y lo transforma en un animal.
un ser humano, ahí sí que estaba la diversidad de género. Se creía que era una vaca, se creía que era un ternero, se creía que era un mulo o una mula, vaya a saber qué, ¿no? Con esto de la ideología y todo lo demás. Acá está la primera imagen. Pero ¿qué pasó? Fíjese, en el capítulo 4, versos 34 y 35. Luego de un tiempo, 7 años pasaron. 7 años. Al fin del tiempo en que tuvo que ser sancionado Nabucodonosor, él dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos, reconocí quién es el que tiene la auténtica autoridad. Alcé mis ojos a los cielos y me di cuenta que Dios es el que me había advertido. En aquel tiempo no le hice caso. Pero alcé mis ojos a los cielos y de repente mi razón me fue de vuelta. Mi razón me fue de vuelta. Y dice justamente, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios no nos manda a que entendamos lo que Él hace. Él manda que nosotros obedezcamos a lo que Él demanda. Y hermanos, como iglesia somos impulsados por el Espíritu para salir y decirle al mundo quién tiene la máxima autoridad. Agarrar a las fuerzas espirituales de maldad y decir, hasta acá llegaste, en el nombre de Jesús, suelta las vidas. Como decía el evangelista Lucas recién, a las familias, entrar en los hogares, en los matrimonios, en la vida de los hijos, en los malos hábitos, en las adicciones, en las vidas perdidas, en los atados por los fuerzas espirituales de maldad, en aquellos que sufren brujería, hechicería, satanismo. Llegar de tal manera como simples hijos de Dios, pero con la autoridad legítima del cielo. Decirle, hasta acá llegaste, diablo, suelta esta familia, suelta este matrimonio, suelta estos hijos, suelta la economía, suelta el hogar, suelta la vida, suelta el cuerpo enfermo, huye de esta casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que hay que hacer, porque un hijo de Dios tiene auténtica y legítima autoridad dada por el cielo. ¿Quién? ¿Qué haces? Van a decir los demonios, mire, no se asuste mañana porque va a haber el tropel. Van a escuchar un tropel de perro porque parece un perro. Van a salir corriendo los demonios. ¿Lo cree? Por eso, mis hermanos, la legítima autoridad dada por Dios es delegar. A Dios le ha placido delegar. Segundo punto, ve. Delegar esa autoridad, pero con un propósito, para ver cumplido lo que Él desea, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué hizo el Señor? Delega la autoridad, legítima autoridad, la da al pueblo, a usted, a mí, a la iglesia. Por eso cuando me convertí a mis 17 años, cuando Cristo me perdonó mis pecados, me salvó, me sanó, me hizo el milagro, no conocía la Biblia, por cierto, pero comencé a ser un fuerte evangelista desde allí. Porque era poderoso en palabras, no con palabras que en definitiva eran de convencimiento humano, sino que palabras que eran sazonadas por el poder del Espíritu, porque nadie podía callar lo que Dios había hecho en mi vida, y por lo tanto mis palabras tenían poder que transformaba vidas, que cambiaba los corazones, que se transformaban las vidas, que saltaban los demonios, que se sanaban los enfermos.
Si yo cuando tenía 17 años, a los 18 años hice el servicio militar y me buscaban mis superiores para que yo los sanara. Porque había en todo el regimiento un rumor de que había un soldado de que era curandero. Y yo estaba sirviendo en mi regimiento, en el estado, en el lugar de los oficiales, y me sacaban a salto rana mar y carrera mar y de aquí de allá y al pabellón. En ropa interior me sacaban 3, 4 de la mañana a pedir mi oración. Tenía 1 año de creyente. 1 año. ¿Qué poder podía conocer yo? Sino aquel poder que me perdonó mis pecados. ¿Qué poder podía conocer yo sino aquel poder que me cambió la vida? ¿Qué poder podía conocer yo sino aquel que me sanó de aquello que no me podía sanar ni los mejores médicos, ni siquiera la Virgen del Valle de Catamarca, ni los brujos, ni los hechiceros que mi madre me mandaba? ¿Qué poder podía conocer yo? Un solo poder, y era el legítimo poder del Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono. ¡Aleluya! Y ese poder no se agota. Por eso delegó el poder en mí, siendo nuevito. Y me vi allí involucrado en milagros, en prodigios. Yo oraba y la gente se sanaba. Ni yo sabía, yo me asustaba porque digo, ¿qué me está pasando? Pedro, mi amigo, me conoció cuando ella ya era filoso. Marcela, bueno, se convirtió para que yo, ¿sabes qué? Le prediqué el evangelio para que se convierta. Así, mi amigo tenía una esposa, mira la esposa. Pero hermanos, delegó la autoridad. ¿A quién se la delegó? A la iglesia, a usted, a mí, a nosotros. Por eso Dios, la legítima autoridad dada por Dios, es delegada para cumplir el propósito de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue Dios esperando. Todavía no viene, todavía está esperando, porque tiene todavía pasión por las almas. Él está esperando de que la gente se dé cuenta que solo no puede salvarse. Él está esperando de que la gente se convierta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Que reconozcan que a este mundo han venido por orden de Dios y que están en este mundo para salir de este mundo hacia la eternidad con Dios y que no se pierda. Así que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. A nadie yo decía, mira, yo soy un siervo de Dios. No, mostralo sin decir. Jesucristo estaba allí. ¿No te das cuenta que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús abre la boca y dice, no tienes ninguna autoridad si no te fuere dada por mi Padre desde el cielo, el que está sentado en el trono. Mis hermanos, en el libro de Mateo vemos un hermoso episodio en el capítulo 8, versículo 5 en adelante, de centurión. ¿Se acuerdan? Se parece a Jesús y le dice, mi criado, ni siquiera su hijo, mi criado está gravemente enfermo, paralítico, no se puede mover, está a punto de morirse. Te pido por favor que lo sanes. Jesucristo, viéndolo, le dice, voy a tu casa, ya vamos. No, dice, no soy digno de que entres a mi casa, porque yo soy un hombre de autoridad. Era un centurión, era un militar. Y digo a este soldado, ven y viene. Y aquel le digo, va, vete, y se va. Me hace caso. Solo me basta decir que digas la palabra y mi criado será sano. Jesús dice, ¡wow! Le dice a los discípulos, he visto gente con fe, pero como mamita. Aprendan ustedes, le dice Jesús a los discípulos. Aprendan a reconocer la autoridad legítima
Y luego de eso le dice, Jesús se da vuelta y dice, bueno, como creíste, como así se ha hecho. Y mire, no hizo falta ni que Jesús vaya, ni que el centurión salga corriendo a su casa. Dice que en ese mismo momento el criado fue sanado. Es que cuando la legítima autoridad se manifiesta, hermanos, no hay demonio que soporten. Aleluya. Bien, pastor. No hay fuerzas espirituales de maldad que resista. Porque cuando la máxima autoridad lo decide, no hay diablo, por estratega que sea, que prospere. Y esto sí lo saben las intercesoras, ¿no? Y los intercesores. Porque muchas veces uno ora y... ¿Pero qué gana con orar tanto? Yo desde que he venido acá hace 21 años más o menos, mi señora con un grupo intercediendo todos los días. Cada semana se reúne. Y uno dice, pero tanto tiempo. Sí. Es que mientras podamos interceder, ya después ya lo voy a tocar en esto, en uno de mis puntos. Pero hermano, es que la autoridad ha sido dada a la iglesia. Ahí hay dones específicos que son los intercesores. Intervienen, ya lo voy a tocar, intervienen en asuntos de otros. Así que Jesucristo fue su primer ejemplo público hecho hombre con legítima autoridad. Jesucristo, el legítimo ejemplo público de autoridad. Por eso es que Jesús caminaba y los demonios, antes de que empezaban a retroceder y a gritar, porque reconocían a Jesús como la autoridad manifestada en carne. Marcos 1:22 dice: se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, los religiosos. Se admiraban. Las enseñanzas de Jesús estaban cargadas de autoridad que nada ni nadie podía resistir. Ni los demonios, ni el diablo podía resistir. Por ello sanaba tantos enfermos, liberaba tantos oprimidos por el diablo, echaba fuera a los demonios como limpiar la casa con un plumero. Sujetaba aún las alteraciones climatológicas como tormentas, el mar embravecido. ¡Basta! Y el mar le hacía caso. ¿Quién puede sujetar al mar una tormenta terrible si no tiene legítima autoridad? Por razones de tiempo contaría muchos testimonios, pero recuerdo una sola vez que se nos levantaba la carpa amarilla. ¿Te acuerdas, Pedro, esa carpa amarilla para abrir obras nuevas? Se nos levantaba así en San Luis, cuando levantábamos 5 iglesias allí, y un viento terrible, el viento chorrillero, y se levantaba, y Dios me dio una palabra que dice: Él mete saca el viento de los depósitos y los vuelve a entrar. Y cuando Dios me dio esa palabra, me acuerdo, mi esposa me dije, le agarro esa palabra y te agarro el micrófono y le digo al viento, y la levantaba la carpa. Calcula, había más de 500 niños allá adentro. Nadie quería salir porque el viento era tremendo de fuerte. Pero si se caía la carpa iba a ser mayor el problema, imagínese usted. Así que en el nombre de Jesús, digo yo, reprendo el viento, vuelve a tu depósito. Hizo la carpa así para arriba y se quedó quietita, no sopló más viento. Ahora yo me pregunto, ¿quién lo hizo? El que tiene la máxima autoridad, la legítima autoridad en el cielo, delegó para que las cosas sucedan aquí abajo. Por eso cada hijo, cada hija de Dios tiene la autoridad legítima para poder sujetar los vientos, las tormentas que se levantan día tras día contra la integridad de la vida y la familia. Y no tenga miedo, porque en Mateo capítulo 10, verso 1, cuando llama Jesús a los discípulos, dice, llamándolos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos en primer lugar. Diablo te voy a dar, le dijo Jesús. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y sanar a todos los enfermos y toda dolencia. Y así fue cuando Jesús le dio esa autoridad y los discípulos hicieron tantos milagros, estando Jesús todavía en la tierra. Pero también en Juan capítulo 14, verso 12, dice: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas las hará, porque yo voy al Padre. Y esto me asombró en el ministerio que hemos desarrollado desde joven, porque hemos visto milagros que en la Biblia no existen, como emplomaduras de muela, creaciones de órganos que en la Biblia no existen. Pero mayores cosas. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Esa autoridad delegada, mis amados, es incondicional. Porque Él ha delegado con el propósito que las almas, por ver milagros, se convierten y se salven. Y sean libres y sanos. Dios quiere hacer obras impresionantes a través tuyo, a través mío, a través nuestros. Como lo hizo con Jesucristo, ungiéndolo como el verdadero Hijo de Dios. ¿Sabe que Jesucristo fue ungido como rey, como sacerdote y como profeta? 3 clasificaciones donde vamos a tomarnos. Primero, tenemos esa naturaleza de rey, porque Jesús la delegó. Esa naturaleza de rey por medio de la cual podemos hablar con autoridad. Por eso no temamos hablarle a los dirigentes políticos de turno, a quien quiera que sea. A mí me paró la policía varias veces, me pararon en distintos lugares, acá con cuántos años viajando, y cuando eran injustos, eran injustos. Así que me les paraba firme. Ellos con la chapa de policía, yo con la chapa del cielo. Y les hacía, más mamita quería, hacía transpirar la tripa gorda. Podía decir, Dios es fiel. Por medio de las promesas que Dios nos da, tenemos la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. La naturaleza del Rey. Jesucristo fue ungido como Rey. Nosotros tenemos esa naturaleza. Segundo, tenemos la naturaleza de sacerdote. Fue ungido como sacerdote. Tenemos la naturaleza de sacerdote. ¿Para qué? Para que por medio del cual nosotros intercedamos. Allí van los intercesores. Te puede interceder, decirle: el diablo suelte esta vida. Diablo, mira en el nombre de Jesús. Orar por fulano, mengano, sultano que está enfermo. Y la palabra, aunque esté lejos de la persona, puede dar resultado. Hemos orado aquí y Dios ha sanado en Europa, en el viejo continente. Tengo testimonios de eso, grandes. Porque tenemos la naturaleza de sacerdotes. Por razones de tiempo sigo avanzando. Tercero, Jesús fue ungido también como profeta. Tenemos la naturaleza de profeta. Pero atento a esto. Investido de legítima autoridad, no para hablar lo que se nos antoja, sino para hablar en el nombre supremo de nuestro Señor Jesucristo. No hacernos los profetas. Como muchos, que usan el nombre y manipulan la gente. Un profeta de Dios lo viste el poder legítimo del cielo. Un profeta, una profeta de Dios está investido de la coronilla a la planta de los pies y no anda diciendo a nadie. Lo muestra. Investido de legítima autoridad para hablar no lo que se le antoja, sino hablar en el nombre de Jesús. Los profetas de hoy, vamos a hacer una salvedad. Los profetas de hoy, da gusto escucharlos porque te va a ir bien, vas a ser prosperado, vas a cambiar el auto, vas a tener casa nueva, vas a tener una mujer nueva. No importa si ya te cambiaste 4 mujeres. Da lindo los profetas de hoy. ¿O no es así? El profeta de hoy
No, no te va a ir mal, nunca te va a ir mal. Nunca te preparan para la realidad. Nunca te dicen, vas a ser probado, vas a ser tentado. En septiembre del año pasado salí de un proceso de 10 años. Septiembre del año pasado, 10 años, del 2013, en un proceso que parecía que no iba a salir más. Y el diablo, como buen evangelista de las tinieblas, me decía, no, ya listo, dejarlo a Lucas Ávila que siga, porque vos ya no salís de esta. Deja a tu amigo ahí, Pedrito, que siga. Pero hermano, cuando Dios, si no te fuere dado de arriba, no tienes autoridad. Si Dios permite, lo permite con toda responsabilidad. Por eso, mis hermanos, tenemos esa naturaleza de profeta para hablar en el nombre de Jesucristo, hacer retroceder las maldiciones y hacer que el nombre del Señor sea glorificado en las vidas, en la familia, en la gente. Para ir concluyendo, la gran enseñanza de esto es tanto para los opresores como para los oprimidos. ¿Por qué? Porque nadie puede ir 1 milímetro más allá de lo que Dios le permita. ¿Escuchó eso? A mí me da vuelta la cabeza. No puede ir 1 milímetro más allá de lo que Dios dice hasta acá, y es hasta acá. Pasan cosas. Te pasan cosas que no entendés. Tranquilo. Dios tiene el control. Mientras esté sentado en el trono mi Padre, yo estoy seguro. Y se lo puedo decir porque hay experiencia en mi vida. Hasta acá. No puede ir nadie más allá, ni 1 milímetro más de lo que Dios le permita. Por eso el diablo está limitado. Y con esto termino. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Evangelistas, hemos nacido de nuevo, seamos conscientes. ¿Por qué el Señor me traía esto y me preguntaba este tema? Porque como cristianos predicamos sin tomar conciencia de lo que somos. Che, en mi debilidad Dios me llamó. La importancia de nacer de nuevo es que nos dio autoridad. Y dice, esa autoridad es ser hechos hijos de... Mire que es una autoridad que no la da nadie excepto el que tiene la máxima y legítima autoridad. Dios nos convocó, nos llamó. Al nacer de nuevo nos da la legítima autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y por ende podemos usar la legítima autoridad porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y la autoridad del Dios del cielo se puede canalizar a través nuestro para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Por eso, mis hermanos, les pido que se pongan de pie, por favor, por un momento, pero tome conciencia. Porque es necesario que ganemos las almas con esa pasión, con ese interés de que así como nosotros ya hemos sido investidos de poder de lo alto, tenemos autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así estaremos viéndolo inmediatamente. Confiese el que estábamos predicándole, evangelizándolo. Ni bien confiesa sus pecados, ni bien recibe a Jesucristo, ni bien se convierte, también empieza a tener una auténtica autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y puede empezar a usar esa autoridad. No es tuya, así que no te hagas problema. Es que bueno, no me sale, no soy, me estoy esto, tengo esta debilidad, esta otra.
puedo pasar, no hay excusa, simplemente toma conciencia. No es para agrandarnos tampoco, no nos vayamos al otro extremo, no es para agrandarnos, es para simplemente tomar conciencia y entender de que el ser hecho hijo de Dios, aleluya, estamos marcados por el cielo. Tenemos el sello del Espíritu. Por lo tanto, cuando Jesucristo ya resucitado se presentó a sus discípulos, el tan famoso capítulo 28 y 18 de Mateo, Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tengo toda autoridad, lo voy a parafrasear. Porque tengo toda autoridad, porque ni la misma muerte me pudo retener. Aquí estoy entre vosotros vivo, aquí estoy resucitado, aquí estoy antes de subir al Padre. Pues les digo, porque tengo toda autoridad, vayan y prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio, díganle a todos que Jesucristo murió por todos, que el Padre está esperando a todos, aleluya. Esa autoridad tiene que investirte en esta hora.